A continuación vamos a ver una de las operaciones más importantes en MySQL, que es hacer copias de seguridad de las bases de datos. Hacer copias de seguridad periódicas de las bases de datos es imprescindible para asegurar la continuidad de la base de datos. Hay muchas cosas que pueden pasarle a una base de datos o a un servidor. Una base de datos se puede corromper, esto no es demasiado frecuente, pero como poder puede pasar. También puede ser que mediante un incendio, una inundación, una subida de tensión o cualquier otra causa, el servidor que contiene la base de datos pueda quedar destruido y con él la propia base de datos y la información contenida. También puede ser que un ataque malicioso de una persona externa lleve a corromper o a destruir la base de datos. En definitiva, hay muchas razones que nos llevan a querer hacer copias periódicas de seguridad de la base de datos, para más adelante, en caso de que se produzca alguno de estos eventos, tener una copia que poder restaurar y minimizar los daños. Para realizar una copia de seguridad, podremos exportar la base de datos completa mediante la pestaña Exportar. El formato preferido para realizar una copia de seguridad es el propio formato SQL. Dentro de la pestaña Exportar, elegiremos Método de exportación personalizado, donde podremos elegir qué tablas queremos exportar. Por defecto, seleccionaremos todo. Usamos Guardar salida a archivo. Nos aseguramos de que el conjunto de caracteres sea el mismo que elegimos al principio y, si el archivo es grande, podremos elegir Usar compresión. Debemos tener en cuenta que las bases de datos pueden ocupar desde unos pocos K a cientos de megas, incluso a veces gigas o terabytes. Cuando el tamaño sea un problema, podremos comprimir nuestras exportaciones con zip. Como en este caso la base de datos es pequeña, no hará falta todavía comprimirla. Además, podemos usar guardar salida a archivo o ver salida como texto, donde si estamos haciendo una copia de seguridad, lo más normal es guardar la salida a un archivo. Siendo estas las opciones generales, tenemos luego opciones específicas al formato. En este caso, lo que más nos interesa es, al volcar tabla, elegir si queremos volcar la estructura y datos, o solo los datos, o solo la estructura. Dado que en este momento estamos haciendo una copia de seguridad completa, queremos copiar tanto la estructura como los datos. Si estuviéramos copiando una plantilla para implementar en otro servidor, copiaríamos solo la estructura. En opciones de creación de objetos, vamos a dejar las opciones que vienen por defecto, que es crear procedimiento, función y evento, y opciones de Create Table. Una vez que tenemos todas las opciones, pulsamos Continuar, a lo que el programa nos guardará una copia de seguridad de la base de datos en formato SQL. Si pulsamos Guardar, la copia de seguridad quedará guardada. Una pregunta muy frecuente es ¿cuánto ocupa la copia de seguridad de una base de datos? La respuesta es depende de lo que contenga la base de datos. Cuantos más datos contenga, más ocupará. Debemos tener en cuenta que lo que suele contener en la mayoría de los casos una base de datos es textos o enlaces a archivos, pero no los propios archivos. Si nos fijamos en la exportación que acabamos de realizar, comprobaremos cómo ahora mismo esta exportación de las tablas y el contenido que he creado ocupan 6 kilobytes. Ahora mismo, en principio, un tamaño irrisorio, teniendo en cuenta que tengo también muy poca información introducida dentro de la tabla. Hemos creado nuestra primera copia de seguridad en formato SQL.